Hola, es un gusto estar hoy con ustedes y quiero agradecer especialmente a Verónica Montes de Oca y Alejandro Klein el poder invitarme a presentarme de esta manera. El tema que vamos a abordar hoy es la identidad social y el envejecimiento a partir de dos discursos como es el moderno y el posmoderno. Este tema surge por una invitación que nos realiza Oxford el año pasado, George Lison concretamente, a trabajar la noción de identidad social, tema que consideré pertinente poder hacer un desarrollo histórico acerca de la historia de las mentalidades, de las sensibilidades y de pensar cómo fue tratado en estos últimos 200 años y cómo cada discurso fue articulando ciertas narraciones en relación a la vejez. Por eso el objetivo es presentar modelos narrativos con los que se construye la identidad social a partir de estos dos discursos. Y justamente poder ir cotejando las diferencias o las cercanías que se pueden ir presentando. Abordar la identidad social desde los discursos disciplinarios, como vamos a hacer a través de la medicina o de la psicología, nos permite comprender de qué modo fue abordado nuestro sujeto y particularmente cómo fue problematizado y qué expectativas se generaron. La identidad la entiendo desde Bauman como una proyección crítica de lo que se demanda y lo que es decir, de aquella diferencia y al mismo tiempo aquella similitud entre lo que el contexto social demanda y lo que el sujeto llega a realizarse como tal. La identidad, dice Martuchelli, puede funcionar como una interfase entre una enunciación del sujeto definido por predicados sociales y aquellos singulares. De la misma manera, Ricoeur, cuando trabaja la noción de identidad narrativa, sostiene que el sí mismo no se conoce de una manera inmediata, sino a través de toda una serie de rodeos por los signos culturales que tiene a su alcance. En este punto remarco que la identidad considera la incidencia del referente vejez en cada sujeto. La vejez se ordena a través de una serie de controles sociales, los cuales vamos a llamar, siguiendo Michel Foucault, una política. A esta política yo le agrego la política de las edades, que muchas veces no fue tan desarrollada, y que básicamente se caracteriza por asignarle una significación particular en un contexto determinado a un cierto grupo especial, llámese varones, mujeres, gays, lesbianas, viejos, jóvenes. Controles que posteriormente se van a ejercer en relación a esos significados que se supone que ese sujeto o que ese grupo tiene. Estos discursos se van a presentar en general al modo de modos hegemónicos, a partir del cual se crea lo que Gramsci llamaba la doxa social, es decir, el sentido común, es decir, la posibilidad de poder pensar que las cosas son, más allá de que fueron construidas en un determinado momento histórico, y que justamente el sentido común, lo más problemático que tiene, es que puede llegar a ser confundido con la naturaleza de un grupo humano o de una persona. Entonces, justamente para desencializar, para desnaturalizar, lo que vamos a plantear es este cotejo de miradas, este cotejo de narraciones que nos van a permitir ver cómo cada cultura construye un viejo a su manera. De la misma manera, Foucault trabaja una idea del gobierno de sí, que Rawls también termina pensándolo como una especie de subjetivación, a partir de la cultura. Ellos señalan que en principio lo que tenemos que pensar es de qué manera se problematiza cierto grupo social o cierto individuo, cierta situación de la realidad. Y en este caso, en el caso de los mayores, podemos pensar que venimos de una problematización donde la vejez fue asociada a la enfermedad, fue reducida a una enfermedad, y esto llevó a un paso siguiente que ellos plantean, que serían las teleologías. Es decir, a partir de una cierta problematización, construimos un cierto telos, es decir, ciertos objetivos que le brindamos a ese grupo de sujetos en pos de solucionar ese tipo de problema que fue constituido. En este caso, el telos
que nosotros vemos en relación a la vejez tiene mucho que ver con poder sanarse o poder recuperarse de aquel espacio de enfermedad en el cual se suponía que estaban inmersos. Posteriormente, dicen que hay una figura que es la tecnología, es decir, qué tecnologías se generan, es decir, qué espacios, qué prácticas sociales, qué instituciones se generan con el fin de poder llevar a cabo ese telos. Una de estas podríamos ver que son los hogares de ancianos, los asilos de ancianos, o hoy llamados también geriátricos, en los cuales no tuvieron un fin muy claro y que en alguna medida se abastecieron de ciertos objetivos medicalizados para poder justificar qué, justificar este problema social que eran los viejos y que además venían increyendo en número. También lo que va a definir esta forma de subjetivación es que va a haber un tipo de autoridad particular. Digo, no por casualidad, hasta hace algún tiempo, las autoridades que iban a hablar acerca de la vejez eran los médicos. A diferencia de hoy, donde estos ámbitos se han verdaderamente vuelto más multidisciplinarios. Y finalmente, las estrategias. Y esto quisiera remarcarlo, ¿por qué? Porque en este sentido las estrategias son consideradas como el modo en que un sujeto adviene a un cierto estado esperable. Y una de las formas en las cuales el sujeto o la sociedad construye cierta racionalidad de esta problematización es a través de las investigaciones, y en este punto estamos nosotros los académicos. Es decir, si nosotros hiciéramos un cotejo de investigaciones psicológicas entre 30, 40 años atrás y las investigaciones actuales, veríamos una notoria diferencia en relación al sesgo que se le brindaba. Mientras que anteriormente el sesgo estaba básicamente sostenido en la patología del viejo, hoy tenemos un sesgo absolutamente positivo mirando las potencialidades de ese sujeto. Entonces, así podemos considerar que hay distintos modelos de construir la vejez en nuestra cultura y particularmente en Occidente. Hay dos modelos clásicos, como es el modelo ciceroniano. Cicerón, cuando escribe De Senectute, plantea no solamente la reivindicación de ciertos prejuicios sobre la vejez, sino también plantea un modelo cívico-político de inserción del adulto mayor dentro de la vida cotidiana, que posteriormente fue, por ejemplo, retomado en la Revolución Francesa, entre otros momentos de nuestra historia. Asimismo, también tenemos el modelo de San Agustín, llamado modelo agustino, de retiro en pos de poder conquistar ese otro mundo ante el cual supuestamente el viejo ya estaba más cerca y se debía a ese tipo de vida. Así como también tenemos modelos narrativos, como pueden ser el modelo de Edipo en Colonna, ¿no? el modelo de aquel viejo que se puede retirar con dignidad a pesar de las